Dios les bendiga, hermanos. Otra vez juntos, para compartir la palabra de Dios. Y no solo compartirla, sino que para enseñar. Porque la Biblia dice que tenemos que ser enseñados por su palabra. Y para llenarnos del Señor, de la mente de Dios, de las cosas de Dios. Porque en este tiempo tan difícil, de tanta confusión, de tantas cosas difíciles que están pasando, necesitamos la verdad. Y usted sabe que la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es como Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo nos lleva al Padre. Él vino para mostrarnos y revelarnos al Padre, para mostrarnos la eternidad, para que nosotros pudiéramos comprender lo que el Señor está haciendo. Así que gracias a Dios por eso tan importante que podemos estar juntos escuchando su palabra. Yo hoy quisiera compartir que lo conocemos, pero a veces es tan importante volverlo a oír lo que el Señor dice en su palabra. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 55, y vamos a leer el verso 7 y luego leemos el 8. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el 8, que es nuestro tema: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Bueno, hoy vamos a ponerle un título: el misterio de la mente de Dios. Claro, nosotros no lo podemos entender. Ahora, ¿dónde yo entiendo la mente de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Entonces, la Biblia es la mente de Dios. Lo vuelvo a decir, la Biblia es la mente de Dios revelada. Lo que Dios quiere decirnos, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, nos revela a través de su palabra, la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que desarrollar en nuestras mentes la palabra de Dios, ampliar la palabra de Dios. Por ejemplo, porque tantas cosas que no entendemos. Usted entiende todo. No, yo no entiendo todo. Por ejemplo, cuando escuchamos a la gente que dice, las personas, ¿por qué Dios no acaba con el mal? ¿Por qué? Si Dios es tan grande, tan poderoso, ¿por qué no acaba? ¿Por qué no acaba con este mundo corrompido? Está espantoso lo que está pasando en este mundo. Las cosas, la corrupción, la violencia, el delito, el robo, tantas cosas. ¿Por qué Dios no acaba con eso? Ahora, nosotros tenemos que decir que Dios no acaba porque si tenemos que explicar estas cosas, Dios no lo acaba. ¿Por qué? Porque Dios siempre le da al ser humano la oportunidad de cambiar, la oportunidad de salvarse, la oportunidad de ser diferente. Ahora, Dios nos está dando esa oportunidad, por eso no acaba con todo, no acaba con todo. Entonces, por eso que la relación con el ser humano, y les voy a decir algo importante de paso, el único que conoce al ser humano, al cristiano y al no cristiano, es Dios, porque Él lo hizo.
Él lo hizo, Él sabe cómo son. Entonces, por ejemplo, ¿qué efectos colaterales vamos a sufrir o estamos sufriendo después de esta pandemia? ¿Qué efectos? De a poco vamos viendo y vamos sabiendo que al principio se decían tantas cosas y de a poco se van las cosas cambiando, achicando o agrandando. Y nosotros no podemos saber. Ahora, Dios a nosotros, como sus hijos, nos blindó con su poder, con su sangre, con su amor. Y hemos quedado así, chiquitos. Pero también a veces Dios permite cosas que no las logramos a entender. Por eso dice acá, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, porque no podemos comprender. A ver, hay tantas cosas que no comprendemos. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios y leer su palabra y estudiar su palabra para comprender lo que Dios piensa y lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Volvemos de nuevo a las preguntas que las personas tienen. ¿Por qué Dios permite el mal? Antes decía porque Dios no acaba con el mal. Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Ahora le voy a decir, hay personas que no saben amar y no se aman a sí mismos. No saben amar y no se aman a sí mismos. Y también tenemos nosotros, los humanos, una mente limitada, porque no podemos comprender, porque nuestra mente es chiquita, nuestra mente es limitada, no podemos comprender si existen respuestas o no. Por eso dijimos, porque Dios permite el mal. A ver, ¿hay una respuesta? A veces no alcanzamos a comprender con nuestra mente limitada si existen respuestas o no. Pero no alcanzamos, ¿por qué? Porque Dios hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, dice en el capítulo 4, vamos a mirar el verso 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado en una oportunidad, en una prueba grande, y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. O sea, cuando nosotros llegamos a entender el propósito de Dios, llegamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, nos damos cuenta que Él nos va a guardar, Él nos va a ayudar. Mire, nos está guardando de esta pandemia, ya va un año. Dios nos está guardando porque hay un propósito. Todavía el Señor quiere que estemos aquí. Ahora, lo que hace Dios con nosotros es guardarnos y ayudarnos. Hace 2000 años, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandó? Para que a través de su muerte, a través de la muerte en la cruz, Jesús nos salvara. Pero no solo vino a morir Jesús, eso lo sabemos. No solo vino a dar su vida en la cruz para salvarnos, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Nos mandó a Jesucristo, nos mandó la salvación de nuestras vidas. Pero no solo eso, sino
la promesa más grande que nosotros tenemos, que Jesús murió, pero resucitó. Él está vivo. Y la promesa más grande que nosotros tenemos, que Él va a volver. Él ha dicho, yo me voy a ir. Resucitó, nueva vida, se fue al cielo. Dijo, yo voy a volver. ¿A qué va a volver? A buscarlo a ustedes. Antes de que se desate el mal, antes de que las cosas se destruyan, Él va a volver a buscarnos. Y no solo va a volver a buscarnos, sino dice que nosotros vamos a volver a vivir. También vamos a resucitar como Cristo resucitó. Si nosotros estamos muertos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, el Señor nos va a llevar, nos va a transformar y nos va a llevar. O sea, que el Señor quiere que nosotros sepamos que vamos a volver a vivir. Ahora, si vamos a volver a vivir, ¿qué tipo de cuerpo vamos a tener? A ver, vamos a mirar Primera de Corintios. A ver, nosotros nos preguntamos, porque todas estas preguntas nos hacemos. Es bueno preguntarse, es bueno saber. Yo dije que la palabra de Dios es la mente revelada de Dios. Dice en Primera de Corintios 15, dice así el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? A ver, ¿qué cuerpo van a tener cuando resuciten? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver, si van a resucitar, ¿van a tener el mismo de antes o van a ser transformados? Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. A ver, vamos a explicar acá. Si vamos a volver a vivir, ¿qué cuerpo vamos a tener? Entonces vamos a hablar de la semilla. Cuando nosotros sembramos la semillita de lo que sea, cualquier semilla, de manzana, de pera, de trigo, de soja, de sandía, de melón, una semillita así. La metemos en la tierra. ¿Y qué nace de ahí adentro? ¿Qué sale? ¿La misma semilla o sale otro cuerpo? Sale otro cuerpo. ¿Qué sale? Una plantita. Esa semilla se abrió, se pudrió en la tierra y sale otra plantita. Sale otra plantita. Y esa plantita es el nuevo cuerpo que salió de esa semilla. Y mire, la semilla sale y ese cuerpo que sale de la semilla es diferente a la semilla. Sembramos la semilla, esa semilla se abre, sale el nuevo cuerpo y es diferente. Mire lo que dice el verso 42. Dice así, para no leer todo, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino
lo animal y luego lo espiritual. Así también nosotros. A ver, ¿cómo lo vamos a explicar esto? Así también nosotros, espíritu vivificante, cuerpo espiritual. Nosotros vamos a resucitar con un nuevo cuerpo espiritual. Qué hermoso, ¿no? Porque antes, como dice acá, así como la semilla sale un cuerpo diferente, así también nosotros, espíritu vivificante, cuerpo espiritual. Podemos comparar, por ejemplo, la misericordia si no conocemos la maldad. A ver, podemos comparar, a ver, ¿cómo sabemos o cómo sabes tú que Dios tiene misericordia si antes no estuviste en la maldad? Si no estuviste en el pecado, en la maldad, en la droga, en lo que sea, en la miseria, ¿cómo sabes que Dios tiene misericordia? Porque estuviste en otro estado, estuviste en otro momento. Entonces, si no conociéramos la maldad, no podemos saber que existe la bondad, porque hemos conocido la otra cosa. Si nunca conocemos qué es maldad, ¿de qué nos libró Dios? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Porque hemos conocido la otra cosa y así es la vida. Este cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, va a resucitar espíritu vivificante. Alguien dijo, yo no lo compruebo con la Biblia, que si moriste viejito, todo destruido, vas a levantarte con un cuerpo, el mismo tuyo, pero joven. Ya no va a haber destrucción, porque en la eternidad, allá en el cielo, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay esto, no hay el otro. Vamos a estar sanos, vamos a estar con un cuerpo perfecto. Qué hermoso, qué maravilloso. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Estas cosas son difíciles de comprender. ¿La explicamos a cualquiera? No. Es como si viene un niño de séptimo grado y le dice a un físico, matemático, explícame la ley de la relatividad. ¿Cómo se hace esto por esto? ¿Qué sabe el chico de la relatividad si nunca estudió? Ahora, si él sabe y le explicamos, va a entender. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. Y aprovechando este momento, podemos irnos a un corte cortito y luego volvemos. No se vaya, no se aparte de ahí, quédese esperando unos segundos y volvemos. En la Universidad Siglo XXI, impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy, flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social, prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad e inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud,
que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Otra vez, hermanos, estábamos diciendo, porque si no conociéramos la maldad, lo malo, nunca podríamos entender el amor de Dios. Por eso tenemos que comparar una cosa con la otra. Y cuando decimos, usted cualquiera, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace el otro? Porque no llegamos a entender el amor tan grande de Dios, porque Dios ama, mire lo que dice la palabra, que no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿todos vienen? No. ¿Se van a perder? Se van a perder, pero porque quieren. Ahora, Dios, por eso mandó a Jesucristo. Por eso lo mandó. Mandó a Jesucristo para que Él en la cruz muriera y nos salvara. A ver, ¿de qué nos salvó Jesús? De todo lo malo, de todo este mal que existe. Todo ese mal, la maldad tuya, todos los pecados de todo el mundo cayó sobre Jesús. Cuando Él murió en la cruz, todos nuestros pecados lo mató a Jesús. Ahí cayó sobre Jesús. ¿Para qué? Lo llevó Jesús en la cruz, toda la maldad, todo el mal, para que nosotros no lo cargáramos. Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos, Él vino para levantarnos, Él vino para sanarnos, Él vino para liberarnos. Por eso, hermanos, tenemos nosotros, cuando la gente dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué hacen tanta cosa? Porque no conocen por qué vino Jesús. Si estamos en Cristo, el Señor dice que somos nuevas personas, nuevas criaturas, y Él nos guarda porque Él es nuestro Señor. Mire, también dice Job, cuando entramos y hablamos de Job, él pasó tantas pruebas, tantas cosas, que él mismo llegó a decir, ¿por qué tengo que pasar tantas cosas? Porque no llega a comprender, seguro que no se comprende. Mire lo que dice en Job, capítulo 37, dice el verso 19, muéstranos qué hemos de decir. Él está hablando a Dios, Job, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. Muéstranos. A ver, antes de decir por qué Dios manda la pandemia, por qué Dios mata a los niños, por qué vienen los tsunamis, por qué vienen los terremotos, por qué vienen... Antes de decir todo esto, dice Job, muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. No podemos. A ver, con la mente finita que tenemos, ¿podemos entender? No, no podemos. Dice, ¿a causa de qué? No podemos ordenar las ideas, ¿a causa de qué? De las tinieblas, a causa del pecado. Vemos tanta maldad, tanto pecado, tanta corrupción, tanto daño, tanta cosa que decimos, Dios mío, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Claro,
Dice el 20, ¿será preciso contarle cuando yo hablaré? ¿Será preciso contarle a Dios cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, por más que el hombre piense, bueno, esto es por esto, esto es por esto, esto otro es por esto, por más que el hombre piense, quedaré, dice Job, como abismado. Abismado es una persona que queda anonadada, que queda, que no sabe qué hacer. Bueno, dice, ¿sabe qué? Entonces nosotros tenemos que estas verdades del sufrimiento, que a veces no la entendemos como Job no la entendía, esta del sufrimiento que no entendía por qué me pasó las cosas que me pasaron, por qué me pasó a mí, Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Ahora, ¿por qué me pasaron tantas cosas en mi vida? Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿La entendemos? ¿La comprendemos las cosas que nos pasan? No, porque nuestra mente es finita. Ahora, lo más importante es la actitud de mi corazón, de tu corazón. La actitud es lo que me da a mí la respuesta. En lugar de hacerme una cosa espantosa, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? A mí o al otro, ¿por qué le pasan? ¿Por qué esto? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué? ¿Sabe qué? La actitud es lo que no da la respuesta. ¿Qué es la actitud? Decir, bueno, yo no entiendo, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Ahora, Dios nos va a ayudar para salir adelante. Sus amigos, acuérdense que sus amigos también lo vinieron a condenar a Job. Encima que estaba pasando tanta miseria, tanto sufrimiento, tanto dolor, lo vinieron a acusar. ¿Y qué le dijeron sus amigos? Eran filósofos, vinieron con su filosofía y le decían, ¿sabes por qué te pasa todo lo que te pasa? Porque algo hiciste mal. Algo hiciste mal en tu vida. Te portaste mal, hiciste cosas a escondidas y no sé lo que has hecho y ahora estás cosechando tu siembra, que en parte tenían razón, pero Job no había hecho nada. Job no había hecho nada en el caso de Job. Dice, y los otros le decían, ¿sabe qué? Porque nuestra mente, ¿sabe por qué nosotros decimos todas esas cosas? Porque no pensamos nunca bien, a este le vino esto, ¿sabe por qué? Porque algo anduvo haciendo. Y a veces hay personas que no hacen nada malo y le vienen igual. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué nos vienen cosas? Y alguien siempre nos dice, estás cosechando tu siembra. Bueno, dice, Dios muestra la mente, les hace ver a los hombres que es tan pequeña que no pueden entender, porque detrás de cada cosa vemos la mente de Dios. Detrás de cada cosa vemos la mente de Dios. Por eso, hermanos, por eso Dios nos manda a nosotros a renovar nuestra mente, a pensar como piensa Dios en su palabra, como piensa la palabra de Dios, como Dios nos enseña. Tenemos que renovar nuestra mente para entender la mente de Dios. Por eso, lo más importante es que Dios a nosotros, lo primero que Dios hace en nosotros, nos pone la paz. Y esa paz dentro de nosotros nos da la seguridad, la certeza de que Dios está conmigo. Porque yo estoy en paz con Dios. No importa las cosas que me vengan, no importa las cosas que me pasen, no importa las cosas que tenga que atravesar, pero si yo tengo acá adentro paz, estoy segura de que Dios está conmigo. Y tenemos esta relación con Dios, esta relación justo con Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo? Finalmente, Job entendió
mire lo que entendió. Job entendió lo que le había pasado, aunque no entendía, pero iba entendiendo. Finalmente dice que Job dice en el verso 40, en el capítulo 40 de Job, dice así, la palabra del Señor, estábamos viendo que él no entendía, y no entendemos tampoco, pero me dice en el 40, dice el versículo 8, dice así, dice, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí? Ahí le está hablando Dios. Para justificarte tú, ¿invalidarás mi juicio? Para justificarte tú. ¿Tienes tú el brazo como el de Dios y truenas como la voz suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. Dios le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué está diciendo? Que a veces las personas se enojan con Dios, lo retan a Dios. ¿Y sabe qué? Le demandan a Dios que les explique, que le digan por qué pasó lo que está pasando. ¿Por qué me pasó lo que me pasó a mí? ¿Por qué? A ver, quieren saber y le dice, a ver, Dios, contéstame. ¿Sabe qué? A veces, Dios en su misericordia nos contesta, pero a veces, ¿sabe qué? Dios nos deja su palabra. Y su palabra dice, cuando yo no entiendo las cosas, cuando no comprendo por qué me pasan las cosas que me pasan, dice el Señor así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa lo que yo pase, no importa las cosas que me vengan, no importa la prueba que esté pasando. Él es mi pastor, Él ha dicho eso, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande, ¿ve? No dice que no va a andar. No dice que nunca le va a pasar nada. Ahora que es cristiano, nada le va a pasar. No. Aunque ande, andar ¿qué es? Esté en el valle de sombra y de muerte, también podemos estar en la muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y entonces yo tenemos que llegar a entender que hay cosas que con mi mente, con mi razonamiento, no lo puedo comprender por qué Dios permitió. Pero luego Job, él dice acá que él fue entendiendo después de tanto sufrir, de tanto luchar. Vamos al capítulo 42. Dice así, Job 42. Llegamos al último capítulo, dice así, y vamos a mirar el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué diferente, ¿no? Primero era ¿por qué? Ahora está entendiendo. Yo sé, yo reconozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, eso nos pasa a todos, lo que no entendía. ¿Cuántas cosas que hablamos que no entendemos? Hablamos por hablar. Hablamos, decimos tantas barbaridades que no, mejor que ni hablemos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado
maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Qué diferente que es, ¿no? Preguntar. Porque hay cosas que no entendemos, hermano, pero preguntar, no demandar, no enjuiciar, no decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, como hace la gente. Dice el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué? Yo sabía que vos existías, Dios, de oídas. Yo sabía que eras poderoso. Yo sabía que era el Rey del universo, pero nada más eso, de oídas. Nunca te conocí. No sabía cómo eras Dios, pero ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo por qué me vinieron todas las cosas que me vinieron. Ahora comprendo. Dice, pero mire lo que dice, sigue hablando. Por tanto me aborrezco y me arrepiento de haber dicho tantas cosas espantosas contra Dios, porque no entendía. Como dice el Señor, hemos comenzado hablando que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ahora, la manera que yo entiendo a Dios es que la palabra de Dios se revele a mí y la palabra revelada en mí. Y cuando nosotros podemos entender, ya no le echamos la culpa a Dios. Cuando llegamos a entender por qué razón pasó lo que pasó, empezamos a comprender y a darle gracias a Dios que Dios lo permitió con un propósito, porque si no, nunca Dios nos hubiera hablado, nos hubiera enseñado para que entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Mire, hermano, es tan hermoso esto. Pudiéramos seguir, es tan largo, pero yo quisiera en esta noche orar por ustedes, porque los caminos del Señor no son los nuestros. Por eso tenemos que aprender su palabra, por eso tenemos que estudiar su palabra, por eso tenemos que aprender para poder comprender y saber lo poquito. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo tengo esa relación con Dios y entiendo que lo que Dios hace es lo mejor. A veces doloroso, a veces triste, a veces fuerte, pero es por amor, para salvarme. Dice un coro, lo hizo todo por amor. Lo hizo todo por amor, porque Dios me ama, Dios te ama y Dios nos ama y Él quiere que nosotros le busquemos al Señor. Pudiéramos orar y darle gracias. Darle gracias. Yo no sé cómo está viviendo este momento, si todavía está aislado, si todavía está solo, si todavía... Mire, hermano, no tenga miedo. Sepa que el Señor está con usted. No le tenga miedo al virus. No le tenga los recaudos que tiene que tener, pero no le tenga miedo. Sabe que Dios está con usted y Dios lo va a ayudar. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, que es revelada y es verdad. Tú nos ayudas, nos animas, nos levantas, nos confortas y te damos tantas gracias que hemos llegado a este tiempo, a esta fecha, en estos momentos, para que nosotros seamos valientes y sigamos buscándote, sigamos orando, sigamos alabando, sigamos haciendo todas las cosas que tú dices en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermanos.